Queridos amigos, queridos hermanos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie, Principios Eternos. Estamos hablando acerca de la ley de nuestro amado Dios, de los 10 mandamientos. Lo perpetuo, lo eterno que son estos decretos divinos, el decálogo eterno. Y como la palabra de Dios nos habla, cuán fundamental es la ley de nuestro amado Dios en el plan de la salvación. Y como la obediencia es importante para los hijos de Dios. Como la observancia de estos 10 principios eternos juega un papel importantísimo en la vida espiritual del pueblo de nuestro amado Dios en estos tiempos. Y como en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento jugó un papel fundamental en la vida del pueblo de nuestro Dios. Queridos amigos, la Biblia nos habla ampliamente de la responsabilidad de la iglesia con relación a los 10 mandamientos. Las revoluciones suelen producir cambios aún en las leyes fundamentales o constituciones de las naciones y en su sistema de gobiernos. En la historia y en las conducciones de la iglesia se produjo una gran revolución en las primeras décadas de la iglesia cristiana. Con el advenimiento del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo y la sustitución de la iglesia del Antiguo Testamento hacia la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sufrió también la ley de Dios algún cambio entonces? ¿Se modificaron los 10 mandamientos? ¿La iglesia cristiana, la iglesia primitiva, hizo algunos arreglos diferentes en los 10 mandamientos? ¿Se reemplazaron algunos y se pusieron otros? Queridos, ¿cuál fue la actitud de nuestro amado Señor Jesucristo hacia estos 10 principios eternos? ¿Y cómo la afectó la fe cristiana, si es que fue afectada negativamente? Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y su relación con la ley de Dios. Jesús explicó su actitud hacia la ley de nuestro amado Dios en este conocido versículo que aparece en San Mateo capítulo 5, versículo 17, que dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Queridos, la ley incluye los 5 libros de Moisés y los libros de los profetas, o sea, los escritos de los profetas que aparece en la palabra de Dios. Cristo no vino para desplazarlos, sino para someter su vida a estos principios eternos. Queridos, Jesús cumplió las figuras y sombras ceremoniales contenidas en los libros de Moisés como la gran realidad prefigurada. O sea, Jesús es el Cordero, Jesús es la ofrenda, pero Jesús también es el sacerdote. Estos 3 elementos ceremoniales fueron sustituidos por nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo obedeció a la perfección la ley de nuestro amado Dios, la estructura básica y profunda de todos los escritos de Moisés. Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro perfecto ejemplo, cumplió todas las profecías que tenían que ver con el Mesías. Queridos amigos, Jesús enseñó acerca de la estabilidad de la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos tal cual fueron escritos por el dedo de Dios en el monte del Sinaí. San Mateo capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. La ley de nuestro amado Dios debe de ser cumplida, observada en sus más íntimos detalles. La palabra de Dios es clara al respecto y es las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde se quitará de la ley hasta que todo se cumpla, o todo debe de ser cumplido. Debemos entender, queridos amigos, que los 10 mandamientos son tan obligatorios para los cristianos como los fueron para los hijos de Israel en el pasado. La ley moral es una parte de la ley natural del universo.
Tan ciertamente como la transgresión de la ley natural en el mundo material tiene sus consecuencias inevitables, la transgresión de la ley moral tiene sus consecuencias inevitables en el mundo espiritual y en el mental. El Señor Jesús sabía esto y lo sabía perfectamente. Lo sabía mejor que ningún otro que haya vivido jamás. Por lo tanto, fundamentó su evangelio sobre la sólida base de la ley moral, sabiendo que semejante fundamento nunca puede ser derribado. Queridos amigos, las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo van más allá de los 10 mandamientos, pero no por eso son anulados. Muy por el contrario, el cristianismo fortalece la autoridad de los mandamientos de nuestro amado Dios. Las leyes fundamentales de la moral y particularmente los 10 mandamientos permanecen hasta el fin del tiempo como el fundamento moral y espiritual sobre el cual se basa la religión del Nuevo Testamento. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, fue obediente y observadora de estos principios eternos de la ley de nuestro amado Dios. Ellos no realizaron ningún cambio, sometieron sus vidas a estos 10 mandamientos. Queridos amigos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son bastante fundamentales en la observancia de la ley de Dios. Y observemos cómo Jesús puso de relieve la importancia de la observancia de la ley de nuestro amado Dios. En San Mateo capítulo 5 versículo 19 dice la palabra de Dios lo siguiente: por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Y cuando la palabra de Dios dice muy pequeño será en el reino de los cielos, significa que no será tomado en cuenta para ser salvo. San Mateo capítulo 5 versículo 19 nos sigue diciendo: pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Queridos amigos, tenemos una responsabilidad delante de nuestro amado Dios de enseñar, no solamente en palabras, sino con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida, que esos mandamientos de Dios han cambiado nuestra vida, que nos han transformado. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: nuestro rey no ha venido para abrogar la ley, sino para confirmarla. Sus mandamientos son eternos, y si cualquiera que los enseña quebrantara por error su ley y enseñara que el menor de los mandamientos está anulado, perdería jerarquía y se hundiría hasta la más baja posición. No sería tomado en cuenta por nuestro amado Dios en su plan de salvación. Queridos amigos, la declaración de nuestro Señor Jesucristo al joven rico encierra una gran lección para nosotros. Es importante que podamos conocer qué le dijo Jesús a este joven rico cuando éste se acercó a él y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Queridos amigos, nuestro Señor Jesucristo explicó cuáles son esos mandamientos que el joven rico debía de observar. Él preguntó: ¿cuáles mandamientos? Y cuando Jesús le explicó cuáles mandamientos, la palabra de Dios dice en el versículo 19 del capítulo 19 de San Mateo: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el joven rico oyó esas descripción o esos mandamientos, dijo: si eso lo he guardado desde mi juventud. Queridos amigos, aunque nuestro Señor Jesucristo no citó cada uno de los 10 mandamientos, Jesús citó suficientes para identificar la ley moral. El segundo mandamiento grande llamaba la atención al principio fundamental de la segunda tabla de la santa ley: el amor al prójimo como a uno mismo, que el joven rico no estaba guardando. El amor a nuestro prójimo es fundamental en nuestra vida espiritual.
Cuando Jesús le dijo, bueno, si guardas todos los mandamientos que te he citado, si los guardas, si eres obedientes a ellos, entonces vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. La palabra de Dios dice que el joven rico se fue triste porque era mucha la exigencia de la ley de nuestro amado Dios, que dice que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y seguramente él no volvió más a preguntar a Jesús. Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios nos habla acerca del pecado y toda la santa ley de nuestro amado Dios. Hay pruebas de que la ley de Dios no se puede dividir, o sea, que podamos obedecer algunos, o todos o nada. Aquí la palabra de nuestro amado Dios nos dice que 10 menos 1 es igual a 0. Esa es la matemática de nuestro amado Dios. Para nuestro Dios, mis amigos, guardar 9 mandamientos y transgredir uno es como no guardar ninguno. La palabra de nuestro amado Dios nos recuerda en Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley de Dios. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Queridos, la palabra de Dios nos habla tan claramente acerca de la importancia de guardar todos los mandamientos de nuestro amado Dios. Queridos amigos, la Biblia nos presenta qué es pecado. La palabra de nuestro amado Dios nos recuerda en 1 de San Juan capítulo 3 versículo 4 lo siguiente: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Ya hemos mencionado en temas anteriores que esta es la definición más completa que se encuentra en la palabra de Dios. Quebrantar la ley de Dios es cometer pecado, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Ahora, ¿invalidamos nosotros la ley cuando desarrollamos fe en nuestro amado Señor Jesucristo? O sea, si nosotros desarrollamos una fe fuerte, una fe sólida, una fe saludable en nuestro Salvador, y eso nos lleva a experimentar un acercamiento especial con nuestro Señor Jesucristo y disfrutamos de su gracia salvadora, la pregunta es, ¿significa que por eso no voy a guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos? Queridos, la palabra de nuestro Dios es muy clara con relación a todo esto. Romanos capítulo 3 versículo 31 nos dice, luego anulamos la ley por la fe. De ninguna manera, nos dice el apóstol San Pablo, al contrario, confirmamos la ley, o sea, le damos el lugar que le corresponde a la ley de Dios. La reconocemos, la obedecemos, la exaltamos, la honramos. Y reconocemos que la ley de Dios fue dada por nuestro Padre para nuestra obediencia y para nuestra seguridad. Ahora, ¿cómo puede el ser humano cumplir la ley de nuestro amado Dios? ¿Es posible guardar los 10 mandamientos? Queridos amigos, a veces la gente enseña que es imposible guardar la ley de nuestro amado Dios. La palabra de Dios nos dice, no tendrás dioses fuera de mí. Nosotros adoramos al único Dios verdadero. La palabra de Dios dice, no te harás imágenes o tener otros dioses o santos. La palabra de Dios es clara. Nosotros podemos tener un solo Dios verdadero al cual dirigimos nuestra atención y nuestra oración. La palabra de Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Nosotros respetamos el nombre de Dios, reconocemos que Dios es santo y que merece todo nuestro respeto y nuestra honra. Por lo tanto, no tomamos el nombre de Dios en vano. Luego dice, acuérdate del sábado para santificarlo. El sábado es el día que Dios ha escogido para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad conforme al mandamiento. Luego el mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Todos honramos a nuestros padres y a nuestras madres.
Reconocemos que ellos son la autoridad en esta tierra, que nos han dado la vida, que nos han guardado, que nos han protegido. Por lo tanto, los respetamos hasta los últimos momentos de su existencia. El mandamiento número 6 dice: no matarás. Respetamos la vida de nuestro prójimo, de nuestros semejantes. La palabra de Dios dice: no cometerás adulterio. Si estamos casados, respetamos a nuestra esposa o nuestros esposos. La palabra de Dios dice: no hurtarás. Mandamiento número 8. No somos ladrones. Respetamos el bien de los demás. Los bienes ajenos los respetamos. No somos ladrones. El mandamiento número 9 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no somos chismosos. Somos cuidadosos. Respetamos la vida, la privacidad de nuestro prójimo, de nuestro semejante. Y el mandamiento número 10 que dice: no codiciarás. No somos codiciosos, no andamos ahí anhelando, deseando lo que nuestro prójimo, lo que nuestros vecinos o nuestros semejantes tienen. Estamos conforme con lo que Dios nos ha dado. Así que la pregunta es: ¿podemos cumplir la ley de nuestro amado Dios? Queridos amigos, la gente guarda casi todos los mandamientos, pero cuando se encuentran con el cuarto mandamiento, que es guardar el sábado, ahí se hacen a un lado. Allí quieren cambiar la ley de Dios. Sin embargo, la palabra de nuestro amado Dios en Santiago nos dice: el que guardare toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. De nada sirve que guardemos 9 mandamientos y quebrantamos el sábado. O de nada sirve que guardemos 8 mandamientos. Nosotros no podemos dividir los mandamientos, la ley de nuestro amado Dios. La ley de Dios ha sido dada completa para nuestra obediencia, para nuestra seguridad. Queridos amigos, guardar los mandamientos de Dios es lo más importante que cualquier ceremonia, por muy buena que parezca. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19, nos habla acerca de la circuncisión, que era una ceremonia importantísima para el pueblo de Israel, que los identificaba como pueblo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Aquí podemos incluir actividades que comúnmente hacemos, tales como ayunos, vigilias, peregrinaciones, donaciones u obras de caridad. Cualquier otra actividad que hagamos, que muchas veces pensamos que con eso podemos reemplazar nuestra responsabilidad de observar los mandamientos de Dios. Estas actividades pueden ser importantísimas y de mucho valor. Pero es más importante la obediencia de los 10 mandamientos. Podemos hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Podemos hacer cualquier otra actividad, por muy buena que sea, muy buena, muy loable que sea, pero sin descuidar los mandamientos de nuestro amado Dios. Queridos amigos, sin embargo, la Biblia nos presenta que hay algunas personas que no se sujetan a la ley de nuestro amado Dios, que se rebelan en contra de los mandamientos de Dios, que hacen cualquier cosa con tal de que la gente no obedezca los mandamientos de Dios, porque ellos no los obedecen. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, porque la inclinación de la carne, hablándonos del pecado, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Queridos, aquel que esté hundido en el pecado, aquel que se complazca en hacer el mal, no puede obedecer la ley de nuestro amado Dios. Ahora, ¿cuál es la única manera como nosotros podemos cumplir la ley de nuestro amado Dios? La palabra de Dios en el capítulo 13 de Romanos, versículo 8 en adelante dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros, el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo, dice la palabra de Dios, cumple la ley. Queridos amigos, amar al prójimo en última instancia es no hacerles o desearles el mal.
Si podemos y lo necesita ayudarles de acuerdo a nuestras posibilidades, podemos ayudarles y podemos darles lo que ellos precisan, lo que ellos necesitan. La palabra de Dios dice, porque el que ama al prójimo cumple la santa ley de Dios. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento, dice el apóstol Pablo, en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así, el amor es el cumplimiento de la ley. Queridos amigos, esto es tan profundo y tan significativo. La ley de Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo, no hacerles el mal, no pensar hacerles el mal, no desearles el mal, sino desearles el bien, que les vaya bien, que sean prósperos, que tengan una vida exitosa. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y cuando vemos a un hermano, un amigo, un conocido caído en el suelo con necesidad y podemos socorrerlos, es nuestro privilegio como observadores de la ley de Dios ayudarles y de esa forma cumplir la ley de nuestro amado Señor Jesucristo. Queridos, existe una manera para comprobar que nosotros en verdad amamos a los hijos de Dios, a nuestro prójimo, o sea, a nuestros semejantes. Primera de San Juan capítulo 5 versículo 2 dice la palabra de Dios: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios en primer lugar y segundo, y guardamos sus mandamientos. Entonces, hay una sola consecuencia, es algo obvio, natural. Cuando nosotros amamos a nuestro amado Dios y guardamos sus mandamientos, entonces el amor hacia nuestro semejante va a fluir en forma natural y será para nosotros un gozo, una alegría poder amar y servir a nuestros semejantes. Queridos, la Biblia declara lo que es el amor de Dios. Primera de San Juan capítulo 5 versículo 3 dice: porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga. Los mandamientos de Dios son una delicia. Podemos, queridos amigos, ser obedientes a los mandamientos de nuestro amado Dios. La Biblia también nos describe a la verdadera iglesia de nuestro Dios en los últimos tiempos, en los días finales, en nuestros tiempos modernos, antes de que Jesús venga a esta tierra. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La palabra de Dios dice que el diablo está enojado contra la iglesia de Dios y también contra los hijos de Dios que guardan los mandamientos, los que guardan la ley de nuestro amado Dios. Sin duda, queridos amigos, Satanás va a hacer cualquier obra, cualquier cosa con tal de obstaculizar nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, nuestro Dios espera que en forma individual, que en forma personal podamos asumir la responsabilidad de guardar y obedecer su santa ley, la ley de la vida, la ley del amor, la ley que ha sido dada por nuestro Dios para nuestra felicidad. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Tomarás la decisión de obedecer la palabra de Dios aún estando en contra de la corriente, aún en contra de la opinión de la mayoría? ¿Lo harás? ¿Obedecerás la palabra de Dios por sobre todo? Queridos amigos, queridos hermanos, la bendición de nuestro Dios está a nuestro favor cuando somos obedientes. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por su palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la iglesia primitiva. Gracias por la iglesia cristiana que fue obediente a sus mandatos. Gracias por nosotros. Gracias por sus hijos, por su pueblo en estos tiempos. Gracias por mis amigos, por mis hermanos, porque toman la decisión de obedecer estos
preceptos divinos, estos mandamientos suyos, esta ley divina. Padre querido, denos la fuerza, porque sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, impidiéndoles a ser obedientes a su santa palabra, a obedecer sus 10 mandamientos. Pero tenemos toda la bendición de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús está con nosotros, y esa es la mayor garantía de nuestra obediencia, su ejemplo y su presencia constante en nuestra vida. Agradecemos todo, querido Padre, en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén y amén.